Volvemos ahora a Lanús, donde estamos tratando el caso allí de estos dos prostíbulos, una casa privada, fiestas privadas, el otro un lugar más público, que contaban con protección policial y en consecuencia, después de estos procedimientos que ordenó la justicia, hay 4 efectivos de la bonaerense detenidos. Gabriela Karchak sigue allí en el lugar dándonos más detalles sobre este caso. Gabriela. Claudio, y te había contado que esta casa, la casa particular de Yamila, que está prófuga de la justicia, era enorme, que tenía entrada por Irigoyen y también entrada por Jujuy. Llegamos hasta Jujuy para mostrarles cómo es no solamente la casa de este lado, sino cómo quedó la otra puerta de ingreso que tenía esta casa, que también está blindada. Bueno, personal de Gendarmería y de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense participaron de estos procedimientos, hicieron el allanamiento, ingresaron por la fuerza, obviamente, y así quedaron las puertas. La otra la vimos hace un ratito y ahora esta. Ambas blindadas, toda la casa enrejada, es una casa enorme de 2 pisos y en la que te decíamos estaba publicitado, por ejemplo, para hoy una fiesta privada, obviamente con mujeres y con tragos. Y todo este procedimiento que lleva adelante, que pide la fiscal María Delia Recalde, titular de la UFI 9, que trata sobre delitos sexuales aquí en la zona sur, que puede desbaratar parte de esta banda porque logra detener a quien era el regente de uno de estos locales, que es el hermano de Yamila, que está prófugo, a un abogado de apellido Moreno que también participaba y aparentemente era regente de otro de los prostíbulos de la zona sur, y a estos 4 policías del CPC de Lanús, de Quilmes y a uno de la División Informática de la Policía Bonaerense. ¿De qué los acusa? Bueno, de facilitar la explotación sexual de estos lugares, de dar información falsa o no de todo verídica y de hacer denuncias, por ejemplo, de hallazgos o de allanamientos en otro juzgado, en el juzgado 5, en un juzgado correccional o un juzgado que no está especializado en trata de personas. Por eso entiende la fiscal Recalde que estos policías actuaban con el fin de dar impunidad a Yamila el local, junto obviamente con todos sus regentes. Bien, ¿se sabe, Gabriela, desde cuánto hace que estaba funcionando este prostíbulo o estos prostíbulos? Años, añares, décadas. Cada uno de los vecinos que pasa por acá, obviamente ninguno quiere hablar, pero te digo, no solamente los vecinos que pasan por acá y nos cuentan que, ay, sí, acá vivía la dueña del prostíbulo de hace 30 años, de acá a 15 cuadras, sino que pasan, por ejemplo, desde los autos o de los camiones o los colectivos y nos gritan, llegaron al prostíbulo. Nada, es muy conocido, en esta zona eran muy conocidos los prostíbulos y te puedo hablar de unos 25 años aproximadamente de funcionamiento y que esta mujer era muy conocida por llevar adelante este tipo de actividades. La investigación contra ella comienza en julio de 2014. Por lo menos adelante de la UFI 9, ¿no? la que lleva Gabriela, adelante María Delia Recalde. Sí. Vamos a sumarlo a Mauro Zeta, que por cierto tiene también más información y más detalles sobre esto. Mauro, y algo concreto es esto. No hay prostíbulo que pueda funcionar si no tiene protección policial. O la anuencia o la ignorancia de que no se lo controle como debe controlarse ese tipo de delitos. Pero si no, la policía sabe dónde están funcionando los prostíbulos. Bueno, eso es básicamente lo que está diciendo la fiscal en sus órdenes de detención. Ella está diciendo, no es que los policías solamente hicieron la vista gorda, fueron parte del negocio. Los ponen como partícipes necesarios del negocio. No es la vista gorda y acá no pasa nada, ¿no? Acá cobraban dinero. Exacto, recaudan, son parte del negocio, dejan hacer, dejan existir y son parte del negocio. Vos fíjate hasta dónde se había planteado esta estructura como algo con viso de legalidad. Esas imágenes son el interior de la vivienda Mauro. Donde allanaron la casa de Yamila, donde estaban, como te contaba Gabriela, a punto de poner en funcionamiento para hoy, con el pretexto del Día del Amigo, una fiesta privada. Que en realidad la fiscal sospecha era ni más ni menos que intentar la reapertura de Yamila, pero ya del lado de Avellaneda. La sede original en Lanús, esta que estamos mostrando en vivo en Avellaneda. A ver, el nivel de formalidad, si querés entre comillas, que le daban a este negocio, hizo el colmo de tener un integrante de la Prefectura Naval Argentina en función, en servicio, como una especie de custodio de guardián de Yamila.
El tipo laburaba Porque dentro, personal de Prefectura Naval, cumplía Yamila, tareas... nacionalidad argentina. Creo que es argentina. Sí. Se llama Yolanda del Carmen Torino, Yamila, es la que está prófuga. Pero digo, uno lee la imputación de la Fiscalía, que es bastante extensa. Me parece importante lo que viene contando Gabriela, que aquí, además, hay una sospecha muy seria, Claudio, que adelantamos con vos hace un par de meses, Sí. que es la sospecha de que otro juez, en este caso del fuero correccional, que se llama Rubén Vaca, y que está investigado y denunciado a nivel administrativo en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, este juez, en complicidad con estos policías que ahora terminaron detenidos, pisaba allanamientos. Es decir, le daba formalismo a un procedimiento en Yamila que en realidad tenía como objetivo aparentar que estaban investigando, aparentar que estaban clausurando, pero en realidad allanaban para que dé negativo. Claro. Siempre que entraban el resultado era acá no pasa nada, No encontramos nada, no hay nadie explotada sexualmente, no está Yamila, no está el dueño del negocio. Entonces, ojo con esto porque puede terminar esta historia con un juez sometido a un jury de enjuiciamiento, que es un juez en lo correccional que ya está denunciado, que a pesar de haber estado denunciado, Claudio, había sido designado como instructor de la Policía Local de Lanús. Ayer me confirmó el secretario de Seguridad de ese municipio, Diego Kravets, que a noticiados de la denuncia lo corrieron ya de ese cargo y no es más docente en la escuela de policía. Sí, todo eso lo dijiste hace 2 meses, Mauro. Claro, y ahora lo acaban de confirmar, porque este procedimiento que estamos viendo es la derivación de todo eso que veníamos contando aquí en C5N hace 3 meses a la fecha. Era un negocio redondo en cuanto a la protección. Tenías la justicia que te protegía, la Sí. policía que te... Todos cobrando dinero de esto, sin lugar a Un dudas. prefecto, policías, el juez, que todavía no está aprobado, pero está denunciado, tendrán que demostrar si hay pruebas, como sospecha la fiscal María Recalde, de que este juez, a propósito, se metía en un terruño que no era el suyo, Además, para hacerse de allanaban, un dinero. los allanamientos se hacían, ¿te acordás? 3 de la tarde, 2 de la tarde, Cuando no tenía lógica. Y además con un patrullero de la Policía de Buenos Aires 2 que ya no funcionaba. Una cosa delirante. Pero lo que contaba Gabriela, que también es grave, Sí. es que uno de los detenidos, que era el jefe del Comando Patrullas Comunitarias de Lanús, había sido el comisario de la seccional primera de Lanús, con lo cual en estos 2 últimos años, a pesar de estar investigado por darle protección, cobertura y ser partícipe del funcionamiento de Yamila, lo ascendieron, Claudio. A ver, si en 2014 eras el comisario de la primera de Lanús y en 2016 sos el jefe del Comando Patrullas, te ascendieron, Sí, sin lugar a dudas. estando investigado. Dentro del escalafón de la policía es un ascenso. Un ascenso. Y estando investigado lo ascendieron igual. Lo ascendieron igual. Lo ascendieron igual. Lo cual habla de la gravedad y del sistema recaudatorio que giraba en torno de este lugar, ¿no? ¿Se tiene alguna dimensión de lo que recaudaban por eso? No hay una estimación en dinero cuando uno lee la acusación, pero sí de la habitualidad. Porque hay otra arista que nos tocamos, que con Gabriela hablamos más temprano. Hay una declaración testimonial en la causa que habla de un tipo que aparecía todas las noches, que decía ser del área de narcotráfico de la policía, que también pasaba gorra y recaudaba. Ojo, ¿cuál era el negocio que más interesaba? El tema de la narcocriminalidad, la recaudación por la explotación sexual, los 2 negocios Mauro, en simultáneo, uno interesaba va de la todo, mano del otro. Porque todos recaudaban ahí. Porque si pasaba este oficial De narco. de narco, pasaba a cobrar su cuota, es porque ahí sabían que también se vendían estupefacientes, Claro. se vendían drogas. Sí, pero la sospecha es que directamente los introducía este agente de narcocriminalidad. Que él proveía de estupefacientes para que sea parte del negocio. No era que los policías eran simplemente tipos que miraban para otro lado. Eran parte activa. Partícipes del negocio. Exactamente. Muy parecido a algo que contamos con Gabriela hace muy poquito en la zona de Lomas de Zamora, donde directamente ya eran consumidores, perdón la expresión, o eran habitués de un prostíbulo en la zona de Lomas de Zamora. No solamente no clausuraban, no allanaban, ni siquiera allanaban, como pasaba acá en Lanús, de dibujo, para pisar un allanamiento que tenía como objetivo, sí, cerrar el local, sino que además eran habitués de otros prostíbulos en la zona de Loma de Zamora. A ver, Es Mauro, una causa Gabriela, escandalosa. ¿declararon las mujeres
¿Que eran explotadas sexualmente o no? Sí, todas. Todas, y son fundamentales los testimonios de ellas, ¿eh? Porque las hicieron en alguno de los procedimientos, es muy grave lo que pasó, cuando allanaban de juguete, los allanamientos que te digo inventados que forzaba este juez correccional con los policías, hacían aparecer a dos chicas que trabajaban adentro diciendo no, trabajamos por nuestra cuenta, nadie nos explota, es nuestra casa y nosotras decidimos ejercer la prostitución puertas adentro de nuestra casa, con lo cual las obligaban a mentir desde la organización. Y todas las chicas fueron declarando y fueron contestes de cómo era la operatoria, qué policías entraban, quiénes recaudaban, quiénes se presentaban, quiénes estaban en la puerta, quiénes aparecían controlando, cómo eran los allanamientos, como Claudio dijo, a las 3 de la tarde allanaban un prostíbulo. Es joda. 3 de la tarde y avisándole que iba a haber un allanamiento. Avisándole. Pero bueno. Estaba más limpio que un quirófano. Obvio, claro. Pero obvio, porque además vos tenés que probar el delito de la explotación sexual de mujer. Tenés que tener constancia de cómo es la actividad, la operatoria. La legislación argentina establece que el ejercicio de la prostitución en forma personal no es delito. Claro. Solamente la explotación sexual, en donde hay alguien que comercializa con el sexo de esas mujeres. Concretamente ahí sí es delito. Y era lo que sucedía en este prostíbulo y también en esta casa particular allí. Mira, los delitos son promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena de personas de sexo femenino mayores de edad que allí se desempeñaban, como asimismo se asentó que se llevó a cabo una requisa minuciosa del lugar allanado. Bueno, son todos los procedimientos que se hicieron ayer, que Gabriela estaba contando, muchos delitos, tenés incumplimiento de los deberes de funcionario público y participación necesaria en la explotación económica del ejercicio de la prostitución para los policías. Por eso te digo que los policías no solamente están por incumplimiento de deberes, sino como partícipe necesario de este negocio escandaloso que estaba a la vista de todo el mundo. Lo cual agrava procesalmente muchos. No los van a escarcelar. No. Porque la pena se va, me explicaban ayer, a 8 años. No los van a escarcelar, salvo que tomen la decisión el juez y los escarcele, pero tiene la chance y la alternativa el juez de la causa de dejarlos detenidos mientras dure el proceso. Y Yamila no aparece. Que te cuente, Gabriela, Claudio, lo llamativo de lo que fue el escape de Yamila. A ver, Gaby, ¿estás ahí? Quería contarles, ahora vamos con ese tema que es un papelón, es un escándalo que involucra aún más a la policía, porque Yamila se escapa minutos antes de que llegue la Gendarmería y Asuntos Internos de la Bonaerense a allanar este lugar y a reventar las puertas como vimos que están destrozadas. Cuando entra la policía, le llama tanto la atención que la escena era de una habitualidad, o sea, había alguien ahí hasta hacía pocos minutos, la estufa estaba encendida, la mesa estaba puesta, había alguien que había estado viviendo en esa casa hasta 10 minutos antes de que llegaran a tirar las puertas abajo. Sí. Esto habla de una complicidad absoluta. Quiero contarte algo muy importante sobre la declaración de estas mujeres. Estas mujeres no solamente fueron importantísimas para detener también a Daniel Morales, que es un abogado, que es dueño de uno de los prostíbulos de Lanús investigados, sino que las tenían entrenadas para decir lo que querían que la justicia escuche. Léase, que no eran explotadas sexualmente, que no le pagaban a nadie, que nadie las regenteaba, porque esto es un delito, sino que ejercían la prostitución de manera individual. Por decisión propia. Y que no estaban cooptadas. Exactamente, lo que no constituiría un delito. Pero, bueno, estas mujeres dicen ante la justicia el tema de este entrenamiento para el discurso, porque claro, con los allanamientos falsos, nada de esto podía saltar. Bueno, está detenido este abogado, Daniel Morales, dueño de otro de los prostíbulos. Está detenido Manuel Contardo, que es el hermano de Yolanda del Carmen Torino. Tienen diferente apellido, pero son hermanos. Yolanda Torino es Yamila. Sí. Y hay otro prófugo también que se llama David Moreno, que lo llaman el Colo, muy conocido en la zona, porque también está imputado de regentear prostíbulos. Era uno de los hombres que recorría y recaudaba. Este hombre también está prófugo y lo están buscando. Mira, acá tengo, Gaby, como ayuda a memoria, me dan un dato donde estás vos ahí parada, que cuando entró ayer la fiscal con la Gendarmería, la fiscal estuvo presente en todos los allanamientos, todavía había sobre la mesa, el escritorio, la entrada, la barra de este intento de reapertura de Yamila, había currículum vitae
de futuros empleados de seguridad para la apertura del lugar. Se encontraron con gente que fue a dejar su currículum, ¿no? Para empezar a trabajar con el pretexto de que hoy Día del Amigo arrancaban con una fiesta privada, cuando en realidad la sospecha que era ni más ni menos la reapertura del lugar. Leo textual. ¿La reapertura porque estaba cerrado, Mauro? Claro, porque el original donde estuvimos más temprano, Irigoyen al 3000, que es el histórico en Lanús, ya estaba clausurado porque la fiscal ya había intervenido. A pesar de que el otro juez le pisaba los allanamientos, en un momento la fiscal clausura y también se clausura a nivel municipal. El otro, que está a 12 cuadras donde está... Sí. Claro, y se ve que... Y esta casa está en Avellaneda. Sí, a 12 cuadras, es casi el límite de un partido con otro. Y se ve que empezaron a buscar la fórmula para, a hurtadillas, volver a reinstalarse, con el pretexto de que era para una fiesta privada, pero ya la justicia le estaba encima. Y ahí es donde los allanan. Las 15 mujeres Sí. que trabajaban allí, o que eran explotadas sexualmente, Sí. ¿estaban en esta casa de ahí de Avellaneda o estaban en No el llegaron a habilitar. Estaban en el otro, el de en el Lanús. prostíbulo. Claro, acá no llegaron a De habilitar. Lanús. Mirá, datos, ¿no? Digo yo, el negocio debe ser bueno, Mauro, o de mucho Rentable, dinero. claro. Vemos las condiciones del interior, la fotografía la estamos viendo. A ver, Vero, ponelas. Y es están como una decoración, No, no, unos de lujo muebles, una total. ambientación realmente que llama la atención, Sí, ¿no? con una barra, mira, ahí lo vemos de nuevo. Con una barra todo trapo, me explicaban ayer, los que estuvieron a cargo del allanamiento, hubo personal de gendarmería No es un recorriendo. tugurio que No. por ahí como otros... No, es que digamos. justamente ese es el objetivo, que parezca algo con viso de legalidad. Este es el punto. Y de hecho, si tenías de un lado un juez y policías que te allanaban y te decían, no, sigan tranquilos que acá no hay nada, vos seguías funcionando. Bueno, un dato, ¿no? Leo breve para que se entienda la imputación, Claudio, porque Sí. son 5 líneas, pero define todo. El hecho 1, que es el que da inicio a la investigación, dice que al menos en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2014 y el 25 de septiembre de 2014, al menos 3 personas, una de ellas del sexo femenino, identificada como Yolanda del Carmen Torino, alias Yamila, y 2 masculinos, identificados como David Samuel Moreno, el Colo, que contaba recién Gabriela, o Manuel Rubén Contardo, previo acuerdo de voluntades y división de tareas en el interior del inmueble situado en Irigoyen 3070, que es el otro local en Lanús Oeste, y acá viene lo más importante. Promocionaron, facilitaron y explotaron económicamente el ejercicio de la prostitución ajena de al menos 15 personas del sexo femenino, todas ellas mayores de edad, mediante la participación necesaria de al menos otras 3 personas, una de ellas del sexo femenino, mayor de edad, identificada como Norma Mabel Julien, quien impulsaba, cooperaba, apoyaba, asistía y favorecía mediante el control de la infraestructura, medios, coordinación y dirección de dicha prostitución, obteniendo del comercio sexual de aquellas femeninas un porcentaje fijo que retenía, una recaudadora. Dinero que luego le era entregado a Torino y a Moreno, quienes actuaban con ánimo de lucro y explotación de las mismas mediante la retención de un porcentaje por la actividad desarrollada. Mientras que los masculinos mayores de edad, identificados como Arturo Sequeira, Mauricio Hernán Sequeira, este último funcionario en actividad de la Prefectura Naval Argentina, y Nahuel da Rosa, tenían el control del ingreso y egreso de los consumidores de sexo a cambio de dinero, regulaban la cantidad de clientes en el interior del local y brindaban protección personal a Yamila, cuyas participaciones fueron estrictamente necesarias a los fines de lograr la promoción, facilitación y explotación de la prostitución antes descripta. Todos los eslabones, prefectura, la policía y un juez bajo sospecha que va a tener que dar explicaciones, que todavía sigue siendo juez en lo correccional, que ya por suerte el municipio de Lanús lo corrió de la designación que había tomado con él, que era ponerlo como profesor en la escuela de policía. Un juez denunciado. La policía local de Lanús. Sí, un juez denunciado por proteger la explotación sexual de mujeres y armar procedimientos para beneficiar a los explotadores, era el que le enseñaba a los nuevos policías de Lanús. Ayer, insisto, Diego Kravets, que es un funcionario de seguridad de Lanús que siempre da la cara y atiende nuestra requisitoria, me dijo: lo separamos del cargo cuando nos enteramos de la designación de que estaba denunciado, de la investigación que estaba lo en separamos curso, del claro. cargo. Bueno, hoy ya no es más, pero un juez con esta investigación por detrás le enseñaba a los futuros policías de Lanús, que además sabemos que es una zona picante, compleja. Hoy a la mañana estuvimos cubriendo una entradera con una persona muerta. Ayer contamos hace días el asesinato de un policía. Digo, una zona muy picante, tenía además esta conflictividad. Que un juez investigado por protección a una red de trata
se dedicaba a ser el docente de los futuros policías de la zona. Este efectivo de la prefectura que funcionaba como custodio de Yamila. No está detenido todavía. No está detenido. No, es el único que Pero aún... lo hacía como un trabajo particular a eso. No está involucrada la prefectura en esto. Bueno, hay que ver, no, ya sería el colmo. Si esto es una hora core, una hora adicional habilitada por prefectura donde dice, le gasto tanto, asígnese horas de servicio, me da la sensación, como está escrito el hecho, que el tipo se hacía unos mangos como guardián del prostíbulo. Claro. Me cuenta un colega que sigue muy bien el tema hace muchos años, Alejandro Los Córdoba. cuales también está incurriendo en el incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, Sin porque duda. siendo un efectivo de la Prefectura Naval Argentina Tendría que haber conocer el hecho. denunciado y cerrado, claro. Me dicen, escuchen esto, escuchen este dato. Me lo pasa el colega Alejandro Córdoba, que maneja Sí. el portal Diario Conurbano Sur. Escuchen. Uno entra, es así el dato de fuerte, en la oficina de Yamila había fotos de Yamila abrazada con jefes policiales. En la oficina de Yamila. En la oficina de la madama aparecía ella posando en fotos con los jefes policiales de la zona. Joda. Entonces, en algún momento alguien tenía que meterse de lleno en esta historia. Se arrancó denunciando al juez correccional que estaba sospechado de dar protección y la fiscal dijo, basta. Allanaron y esperemos que esto termine con la historia de una vez por todas. Se negaron todos a declarar. Todo silencio estampa, nadie habla nada. Hay una hermandad Y ya deben estar silenciosa. también asesorados por abogados para que no digan una sola palabra. Pero falta Yamila, Falta agarrar a Yamila. Ojo que la Pero ya va a detención de caer, Yamila y va a caer. Va a caer. Puede cambiar las cosas. La verdad es un tema que, a ver, hay que pensar, Ojo que Yamila tiene que cuidarse también, Bueno, si Porque lo pensás de del ese otro modo, del lado que están detenidos, involucrados, dicen, mirá que si sigue viva y cuenta todo, vamos todos. todos en cana. Todos Ya en están cana. en cana igual, ¿no? Ya están en cana, pero después tenés que probar un montón de cosas. Sí. Y sí. si Yamila habla, Sí, y una cosa que hoy su hablábamos con situación Gaby puede correr riesgo su vida, ¿sí, no? Mira, y una cosa que hablábamos con Gaby más temprano, ¿no? Para distinguir delitos, no para minimizarlo. La trata, la diferencia con la trata, por eso no está enmarcado como trata de personas. En la trata tiene que mediar engaño, traslado y demás. Aquí son O mujeres coerción adultas. y por la fuerza también. Y el engaño, ¿no? Como método. Son 3 o 4 aristas que requiere el delito. Acá lo que está diciendo, te lo acabo de leer textual, lo que sea la explotación sexual de mujeres, por más que sean adultas, acá hay una recaudación, un regente, un cobro de porcentaje. Esto es lo que está judicializado, esto es lo que se está Y juzgando. propiciar un ambiente también donde se comercialicen drogas. Pero sumado a bueno, eso. además, y si es como nos cuentan de los jefes policiales abrazados así en la foto con Yamila, estamos hablando de un escándalo sin precedentes. Pero bueno, seguramente lo vamos a seguir durante el día porque es extensísimo. Para leer todo no da. Tendríamos que hacer prácticamente un juicio, A ver. una transmisión de un juicio televisado, más o menos, ¿no? Me llama la atención, es un detalle, ¿no, Mauro y Sí. Gabriela? El cartel de venta que tiene la casa. ¿Habrá sido ahí como una pantalla como para disimular Sí. un poco lo que estaba pasando ahí? No sé qué dice Gaby, que está desde temprano ahí dando vueltas. Sabes que traté de averiguar hace cuánto tiempo estaba el cartel y los vecinos dicen que hace un largo rato. Así que es muy probable, Claudio. Quiero contarles Sí, algo que que acaba de dejándolo, pasar. o sea, Yo dije, no no, sé si dejalo ustedes así para- pudieron... La casa parece que está Sí, vacía, claro. en venta y no... Totalmente. ¿Sabes qué? No, decía, quiero contarles algo que acaba de pasar. Yo ¿Qué? no sé si pudieron tomar el ambiente. Pasó una ambulancia recién ¿Y? y el chofer de la ambulancia nos grita, ¿cómo? Ya están acá, lo cerraron, no vamos a poder venir a festejar el Día del Amigo. Qué bárbaro. Y Doy mi por ahí se palabra de enteró- honor al aire que esto Sí, algo sucedió. que enteró escuchamos que te gritaban. por Eh, nosotros. No, lo por que te la decía de... Sí. Sí, además lo que te decía que eran muy conocidos en la zona. Te estoy hablando de gente de la zona que sabe que hacia Añare funcionaban estos prostíbulos de la avenida Irigoyen en Lanús hacía décadas. O sea, que estamos hablando de una persona muy conocida en el rubro, que evidentemente su protección no viene desde ahora ni desde los últimos 2 años y que van a tener que investigar hacia atrás también. Y que los lugares en donde estas mujeres eran explotadas también son muy conocidos. O sea que, si son muy conocidos, quiere decir que ya está, eso estaba funcionando. O si No, conocían no el esta lugar. casa, no esta casa. otra. No esta casa. Los otros 2 prostíbulos, los de la avenida Irigoyen al 3000, A ver, Gaby. estamos a unas 12, 13 cuadras. No sé si pudiste hablar o cruzarte, es un barrio allí, con los vecinos. Si te comentaron algo. Muy poco.
Muy poquito en realidad. La verdad es que todos tienen bastante cautela, tratan de esquivar, no tocar el tema. Dicen, sí, bueno, esto se sabía, pero no quieren dar como mucho dato, no se quieren comprometer. Y no, estando detrás 4 policías, 2 de ellos con rango, la verdad que me imagino que el temor está presente, ¿no? Porque vamos a repasar quiénes son los policías que están detenidos. Quiero destacar que aquí trabajó también asuntos internos de la bonaerense, pero vale la pena decir que Ariel Roberto Burgos, numerario de la policía de Lanús, uno de los presos. Damián Darío Belcastro, numerario del CPC Lanús, está detenido. Roque Marcelo Lizano, jefe del CPC de Lanús, está preso. Ariel Hugo Comba, numerario del CPC de Quilmes, es Comando Patrullas Comunitarias, ¿no? La traducción de CPC. Están detenidos, todos se negaron a declarar en un acto que se realizó el día 18 de este mes, ahora hace 2 días, con presencia de la fiscal María Recalde y la intervención del juez de garantías, el doctor José Luis Aravito. También está detenido Daniel Antonio Morales, abogado, propietario del inmueble donde funcionaba el prostíbulo en Lanús. Y también se detuvo en Capital Federal a Manuel Rubén Contardo, hermano de Yamila. Y se detuvo, o falta detener, perdón, a David Samuel Moreno, que son 2 prófugos, Yamila y David Samuel Moreno, los que quedan por detener. Creo que tenemos la misma información con Gaby, por lo menos por lo que va pasando hasta ahora. Y lo que Gabriela mostraba de la pared o de la puerta no es menor. Esa puerta estaba blindada. Por eso esa rotura que ves, Claudio, no es que fue por destrozo. El metal, la placa de acero por detrás de la madera, ¿no? En la otra puerta se ve. Sí. Único antecedente de Yamila. Me aclaran, más allá de toda de este peregrinar en la actividad, me dicen que la única causa donde Yamila tiene un antecedente es en la década del 80, por un delito de robo. Vos fijate, ¿no? ¿Ahí en Lanús también? La permanencia en La Plata. La permanencia a lo largo del tiempo ante la evidencia del delito, y jamás la metieron en cana. Jamás. Lo que te marca la protección. Esta es una clara lectura de la protección. Si tu supervivencia a lo largo del tiempo, todo el mundo conocía a Yamila, todo el mundo pasaba por la puerta de Yamila, y ella seguía subsistiendo, es porque tenía banca. No hay mucho razonamiento para hacer. Bueno, algún día la banca se termina. Por suerte se da vuelta. Ahí, entonces, vemos las imágenes del allanamiento. ¿Ahí hay algún movimiento, Gabriela, en la casa donde estás? Nada, no pasó nadie, no se acercó nadie amagó con ni llegar a la puerta. Esto está absolutamente vacío. Bien. De las 2 entradas, ¿eh? Y desde que estamos aquí, desde muy tempranito. ¿Y está fajada la puerta? No he visto fajas ahí de... No, están las 2 puertas rotas. Bueno, la otra tenía una reja. La reja la quitaron en el momento del allanamiento. Quitan la reja que estaba murada ahí abajo, sí. Aquí, allá arriba. ¿Ves? Acá había una reja también muy similar a la que están en las ventanas. Cámara de seguridad. La reja fue arrancada. ¿No? Y la puerta... No, cámaras no. ¿Sabes que no vi cámaras ni allá, tampoco, ni del otro lado, ni en Irigoyen, ni... No, las cámaras no. Esta es una casa muy grande que tiene 2 pisos. Bueno, es lo que decían, ¿no? Estas chicas que esto se usaba para fiestas privadas, que era muy amplia la parte de abajo y que tenía algunas habitaciones en la parte de arriba, obviamente siempre a disposición, ¿no? Para que es indignante. Es un escándalo y es indignante el tema de la explotación sexual de mujeres. No. Gaby, yo viví mucho tiempo en el sur y uno, digamos, es una de las alternativas, las vías más directas para comunicarse es la avenida Hipólito Yrigoyen, ¿no? Pero aquellos que no conocen, danos una referencia a cuánto estás del obelisco, para que se entienda en cuadras, 50 cuadras como mucho, desde que levantás, agarrás... Unos 15 minutos. 15 minutos sí, porque en auto. Estamos al 1800. Por eso. De Irigoyen. Tenés que atravesar la 9 de julio hasta el puente Pueyrredón. Cruzás el Riachuelo, agarrás Irigoyen, ahí a la 18 derecha, cuadras. 18 cuadras estás en el lugar. Como referencia, para que vean que esto no es en una zona descampada. Es a nada de la capital federal, o si querés, del centro neurálgico de la capital. Y a la vista de todo el mundo funcionó. Reitero... Mauro, si contás con protección de todos lados,
podés poner el prostíbulo donde más te convenga comercialmente. Sí, pero un juez entongado, 4 policías, uno de prefectura. Es la única forma en que pueden funcionar estos lugares. No, está claro, pero lo que pasa que es... Cuando los que tienen que cumplir con su deber no lo cumplen. No, está claro. Y el juez todavía, insisto, no fue citado porque en el proceso para investigar a un juez necesitas someterlo a un jury y demás, pero está denunciado administrativamente en la Corte. La denuncia la hizo el fiscal general de Lomas de Zamora. ¿La detención de los policías cuándo se hizo? El 18, todo el 18. Lo que pasa es que ayer lo hacen trascender. ¿Hay algún comunicado de la bonaerense con respecto a esto o del Ministerio de Seguridad? No, yo calculo que los van a desafectar a todos, es lo lógico. La explicación tendrán que darla de por qué habían ascendido un tipo que ya estaba bajo investigación, si es que estaban o no anoticiados de que quien era el comisario de la primera de Lanús terminó siendo el jefe del Comando Patrullas Comunitarias y está preso. Pero todos te dicen, bueno, arrancó en 2014 la investigación. Sí. Ahora, de 2014 a 2016, ascendieron. Esto es lo increíble. Se sabía y se sospechaba que eran los cómplices y fueron ascendiendo. Este es un dato también, ¿no? Y por ahí es un reconocimiento a su trabajo, ¿no? Entre comillas. Bueno, ayer discutíamos eso. Pareciera que en vez de castigarlo, los premiaron. Gracias, Gaby. Gracias, Mauro. Vamos a seguir en minutos así con este caso, que realmente es indignante. Funcionarios públicos que no cumplen con su deber y permiten la comisión de estos delitos graves que tiene que ver, por ejemplo, la explotación sexual de mujeres, como así también la comercialización de drogas de todo tipo. El negocio de la prostitución con protección policial y también judicial. Títulos de las 12.